Yo soy Luis Enrique Martínez Carvajal de la página de Instrumentación para Todos del equipo 4. En esta ocasión nos encontramos con el ingeniero Diego David Cancino Trejo. Él es el jefe del departamento de instrumentación en el Ingenio Constancia y vamos a tener una entrevista con él. La primera pregunta es, ¿cuántos años lleva instrumentando? Sí, mira, pues ya en varias industrias he trabajado y llevo alrededor de 25 años ya en la parte de instrumentación, con experiencia en equipo de diferente nacionalidad y en empresas, en este caso en cirúrgicas y en la parte de la industria azucarera, que son los ingenios. La siguiente pregunta es, importancia de la instrumentación y control en una empresa. Sí, mira, anteriormente le daban mucha importancia a lo que es la instrumentación, porque obviamente es la que hace la parte de la automatización de las empresas. Inicialmente se decía que la automatización ayudaba a eliminar parte de la mano de obra de una industria, y es real, sí disminuye la cantidad de mano de obra, porque pues prácticamente ya los equipos y las computadoras es quien hacen la parte del control de los procesos. Pero en realidad la mayor importancia de un control automático es que te hace los procesos mucho más estables, procesos más uniformes, te da la pauta para poder corregir algún problema, alguna desviación, alguna falla, y también te ayuda mucho a estabilizar tus procesos, ¿no? Al igualmente que eso ya a través de una visualización en algunas pantallas, como lo tenemos en muchos lados, pues ahí tú puedes visualizar todos los procesos, puedes visualizar todas las variables, y de esa manera tienes un control total de todos tus procesos. Esa es la importancia que tiene, ¿no? Okay. ¿Qué consideraciones tengo que tener a la hora de realizar algún control? Sí, bueno, en este caso, primeramente saber qué variable vas a controlar, ¿no? En base a eso tú tienes que tener un instrumento que te va a medir esa variable. Supongamos que es tu variable que vas a controlar es presión, pues obviamente tienes que tener un medidor electrónico de presión, que en este caso el instrumento sería un transmisor de presión. De ahí en fuera, bueno, tendrías que saber qué rango vas a tener de medición. Si es una línea de vapor, por ejemplo, pues tu rango de operación del instrumento tendría que ser de 0 a 20 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? En un momento dado. Si es que tu medición en una tubería, por ejemplo, anda alrededor de 10 kilos. ¿Por qué? Porque es recomendable que siempre tu rango del medidor esté a un 50% de su rango de medición. Por eso, si tu valor que tienes normalmente del proceso o de operación son 10 kilos, pues lo importante es que tu instrumento sea con un rango de 0 a 20 kilos, para que tengas margen de mayor, en caso que suba la presión, pues no haya ningún problema, ¿no? Y de ahí tienes que tener un controlador, ya sea un controlador que en este caso tendría que ser de presión, un lazo de control, que en este caso ve tanto tu variable de proceso que es la presión, tanto el controlador lo que te hace es justamente tener en este caso un set point, que es el que tú quieres regular, en este caso la presión, y el elemento de salida, que es a un elemento final, que podría ser a una válvula de control también, que en este caso ya sería toda la parte de un controlador PID. Un controlador PID justamente sus componentes son esos, ¿no? O un lazo de control tiene tu set point, que es en este caso la consigna que tú quieres tener, de ahí tu medición, que en este caso sería un medidor de presión, y en este caso la salida que puede ser, normalmente son de 0 a 100%, y eso va a un elemento final que puede ser una válvula, una bomba, cualquier otro dispositivo que te va a ayudar a mantener el set point que tú requieras, ¿no? En ese control. Entonces son las consideraciones que se deben de tener
para hacer un lazo de control, ¿no? ¿Cómo saber qué instrumentos utilizar en un sistema? Ok, bueno, los instrumentos hay de muchos tipos, ¿no? Y de muchos rangos. Entonces, justamente como decía anteriormente, tú primeramente tienes que, para seleccionar un instrumento adecuado, porque actualmente los instrumentos son muy caros, ¿no? Son electrónicos, son de mucha precisión, pero tú lo primero que tienes que considerar es la variable. Ok, ya te tienes definida la variable, luego tienes que saber qué rango lo vas a manejar, que es lo que comentábamos hace un momento. Tú en base a eso vas a solicitar el rango y el modelo, ¿no? El modelo, bueno, es en base a qué tipo de aplicación lo vas a poner, si vas a poner una tubería, si lo vas a poner en un tanque, si lo vas a poner de eso depende el tipo de la conexión del proceso, depende el rango de temperatura la temperatura que vas a tener ahí para considerarlo en el rango de temperatura del instrumento y de ahí, bueno, pues la marca, pero bueno, ahí ya depende cada selección de la marca que tú quieras, ¿no? Pero las consideraciones principales son eso, ¿no? El tipo de instalación de lo vas a tener, el rango de operación, la variable de operación y de ahí y su temperatura de operación también, ¿no? Es importante. Son las cuestiones más importantes para elegir, ¿no? Incluso, por ejemplo, si tú vas a medir flujo, hay muchas mediciones de flujo de diferente, ¿no? Puede ser vapor, puede ser agua, puede ser incluso gases, y para eso tienes que seleccionar muy adecuadamente qué tipo de instrumento vas a utilizar para medir esa variable, ¿no? Entonces, en este caso, aunque la variable es flujo, tú tienes que saber si va a estar si va a ser gaseosa la variable, si va a ser líquida o si va a ser pues normalmente son las condiciones que se tienen, ¿no? O vapor. Entonces ahí es donde se tiene que elegir adecuadamente el instrumento para que no hagas una mala inversión o al final de cuentas te elijas un instrumento que al momento de instalarlo posteriormente te pueda fallar, ¿no? Y ya no te sea preciso o le ocurra una falla interna porque no fue seleccionado adecuadamente. Entonces es muy importante, como comentas tú, tener en cuenta todas las opciones para poder elegir un instrumento adecuadamente. Hola, yo soy Abel Sánchez Antonio y voy a continuar con esta entrevista. Bueno, ¿de qué variables se tiene control en una empresa? Bueno, en nuestra empresa, que es un ingenio azucarero, pues se tienen muchas variables de proceso. En este caso nosotros manejamos variables de proceso de temperatura, de presión, de nivel, de flujo, variables químicas como de pH, Brix, densidad, otras variables como son tenemos también variables de medición de oxígeno o flujos de diferentes tipos de vapor, de agua, de mieles, de masas y mediciones de nivel también de muchos tipos de productos, ¿no? De líquidos, de polvos como es cal, azúcar, que es nuestro principal producto, ¿no? Entonces, todas esas variables nosotros las tenemos medidas a través de instrumentos electrónicos que van a un sistema de control y en ese sistema de control tenemos nosotros visualizados en diferentes pantallas, que es la interfaz hombre-máquina, en donde se pueden manipular, donde se pueden visualizar y en donde se puede llevar todo el control de los procesos y de esas variables. Ok. ¿Cuáles son las maneras de solucionar un error en un control? Bueno, en este caso, primeramente tendríamos que ver si hay un error con respecto a lo que yo quiero controlar y lo que estoy controlando. Es decir, si yo pongo en una variable de control, la quiero controlar con un set point, y si tengo error entre el set point y mi variable que estoy controlando,
Entonces, tengo que revisar cuál es el problema. Normalmente los problemas principales son de medición, que si el instrumento tuvo una pequeña desviación por calibración, o que algún problema en el cableado, que por ahí hay un falso contacto, o se dañó el cable, alguien lo mojó el equipo. Entonces tengo que definir primeramente si mi variable tiene algún error o un problema de medición. Posteriormente tengo que revisar mi lazo de control. A lo mejor cambiaron las condiciones de operación, entonces tengo yo que ajustar mi control en base a los PIDs. Entonces ya hay maneras de ajustar el lazo de control para que mi sistema permanezca estable en base a lo que yo quiero controlar, ¿no? Normalmente las fallas muchas veces ocurren en campo, o sea, fuera del sistema de control, y ya es como nosotros definimos y cómo corregir la falla, ¿no? Entonces, para eso necesitamos personal que conozca todo lo que es la parte del proceso, que es muy importante. Tenemos que conocer muy bien el proceso para poder encontrar una falla, porque muchas veces también las fallas son por algún proceso, ¿no? que no está considerado en nuestro sistema de control. Entonces nosotros tenemos personal que es instrumentistas y supervisores de instrumentación, que son los que recurren a revisar las fallas, corregirlas y evitar ese tipo de desviaciones. Ok. ¿Cada cuánto es recomendable hacer una revisión de los instrumentos? Bueno, depende del tipo de instrumento, es la frecuencia de verificación o calibración de los mismos. En nuestro sistema, nosotros llevamos un sistema de calidad en base a ISO 9001. Entonces tenemos que tener un programa de calibración. Entonces nosotros ya definimos la frecuencia en función del instrumento, ¿no? Entonces nosotros tenemos un listado y un programa de calibración donde se define cada cuánto hay que hacerles la verificación y la calibración. Para esto necesitamos un equipo patrón, que es con lo que nosotros lo tenemos que verificar. Si es un equipo de temperatura, pues yo tengo que tener un simulador o un equipo que me simule la temperatura a la que yo quiero verificar el instrumento. Es decir, si yo tengo un transmisor de temperatura que trabaja a 100 grados, entonces yo lo meto a un equipo que genero los 100 grados de temperatura, para que él me dé esa misma lectura de la que yo le estoy simulándole el dato, o no simulándole, sino generándole ese valor de temperatura. Entonces, normalmente, como te digo, no hay una frecuencia establecida, pero sí llevamos calibración de equipos que son diarios, por turno incluso. Por ejemplo, un medidor de pH que está en continuo con el proceso, en contacto directo con el jugo, que se ensucia, hay que estarlo limpiando, hay que estarlo verificando cada turno o cada día. Hay otros que son cada semana, otros quincenales e incluso otros mensuales, como son instrumentos de medición de peso, que son básculas, que en este caso, en esta industria, se manejan también muchas básculas de diferentes pesos y de diferentes aplicaciones, ¿no? Para lo que son desde 80 toneladas hasta básculas de 1 kilo o 10 kilos, ¿no? Entonces depende mucho del instrumento y la prioridad que tú le das de la frecuencia de calibración, ¿no? Ok, bueno, por última pregunta, ¿cuál es la recomendación para los futuros ingenieros? Bueno, la recomendación yo pienso que en sus escuelas o en la preparación debe de haber mucha práctica, que sí, obviamente se enseñe mucha teoría, pero a la vez que lo lleven a cuestiones prácticas, ¿no?
que en este caso lo saquen a ver algunas industrias, que lo apliquen, que vean cómo se está aplicando lo que están aprendiendo, que en este caso sus maestros tengan experiencia en la industria, en cualquier tipo de industria. ¿Para qué? Para que les puedan ofrecer a los alumnos pues su experiencia también, no solo teórica, sino también experiencia práctica, vivida en la industria, y de esta manera ustedes se llevan esas experiencias y tengan más conocimientos para que salgan más preparados en la industria. En realidad nosotros tenemos pues muchos años teniendo visitas o de residentes o de diferentes escuelas, y es lo que he notado, que pues traen algo de teoría, pero hay mucho desconocimiento de la práctica, ¿no? Entonces pienso que a futuro en las carreras de ingeniería pues deben de aplicarse ambos conocimientos, tanto teórico como práctico. ¿Por qué? Porque en este caso ya al salir el alumno a la empresa se encuentra que no es mucho de lo que él vio, ¿no?, en su escuela. Entonces esa es una gran recomendación que he visto en base a la experiencia que se debe tener, ¿no? Y bueno, como ya comentamos, la instrumentación es una parte esencial para lograr lo que es la automatización. La automatización prácticamente en este caso va muy de la mano del instrumento, como que es el elemento primario de medición, y la automatización es ya la parte global. No solamente enlazamos o tenemos un lazo de control así aislado, ahora tenemos que hacer varios controles, todos enlazarlos. ¿Para qué? Para que logres un control total de una industria o una empresa. En nuestro caso, anteriormente cuando iniciamos, bueno, teníamos procesos de control aislados, ¿no? Pero ahora ya lo tenemos todo integrado. ¿Por qué? Porque de esa manera tú puedes tener uniformidad de un proceso, esa uniformidad la tienes que mantener en el siguiente proceso, y todo al final de cuentas, esa es la parte de la automatización global, tener un control de los procesos, que tú puedas tener la mayor uniformidad. ¿Y para qué sirve todo esto? Bueno, pues es para que logres una mejor calidad en tu producto, para que logres tener los resultados que tú estás planeando, para que tú logres tener más utilidad de la empresa, para que logres tener más estabilidad y más continuidad de los procesos. Aquí anteriormente separaba mucho el proceso por fallas, por problemas, y hemos logrado que en este caso con toda esta integración de la automatización, que nuestro ingenio es uno de los más automatizados, se le ha invertido mucho, pero hemos logrado una estabilidad bastante grande que nos ha permitido lograr muy buenos resultados, ¿no? Entonces todo eso se ve plasmado al final de cuentas en la utilidad y en los recursos económicos que obtiene la empresa, ¿no? Entonces es una parte importante, y lo más importante es que no solamente es la automatización, sino tiene que ver nosotros tenemos que ver con la parte mecánica, con la parte eléctrica, con la parte de química, con la parte de proceso, porque todo va de la mano, ¿no? La automatización no puede estar aislada ni trabaja sola, depende de todo lo externo, ¿no? En este caso la parte, digamos, también mecánica es muy importante. ¿Por qué? Porque sin eso pues tampoco no trabajan los procesos, ¿no? La parte eléctrica también, la parte del control de la operación, que también es importante. Todo juega un papel importante, todas las áreas, para lograr objetivos de la empresa, ¿no? Entonces, qué bueno que a ustedes le están dando esta especialidad, y que se preparen también conociendo a la industria ya en la práctica, ¿no? Entonces espero que les sirva esta plática, esta entrevista, y que ayude un poco a abrir un panorama
general, ¿no?, de lo que es la instrumentación aplicada.